Vamos a buscar en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. La historia de hoy tiene 5 versículos muy importantes y quisiera poner el contexto. El Señor Jesús desarrolló gran parte de su ministerio terreno en la parte norte de lo que es la Palestina o la Tierra Santa. Allí escogió a la mayoría de sus discípulos. Acuérdense de Pedro, que era de la aldea de Betsaida, y muchos otros también eran de Betsaida. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 9 de Lucas, el anterior al que vamos a leer, el Señor decide hacer su incursión final hacia Jerusalén. Da por concluida su ministerio en las aldeas de Galilea y se dirige a Jerusalén. Y Betania es una aldea que está a 3 kilómetros de Jerusalén. Y allí había una familia que está muy cercana al corazón de Jesús. Era la familia de 3 hermanos. Algunos dicen que eran solteros. Otro comentarista dice que por el texto y las veces que se menciona a Marta, Marta posiblemente era viuda porque era la dueña de la casa. Lo cierto es que de repente vienen 13 hombres. Imagínense en la plenitud de la juventud, muchos de ellos, y más los 3 que son dueños de casa, los 3, Lázaro, María y Marta, había que cocinar para 16. Imagínense que algún amigo o alguien te avisa que vienen a tu casa y que es ese gigantesco grupo, en un momento donde no había cocina a gas, no estaban las comodidades de hoy, y aparte del costo. Así que 2 hermanas, las mujeres comienzan a trabajar. Pero por el relato se ve que una de ellas, luego de hacer su aporte, decide sentarse a los pies de Jesús con el objetivo de escuchar a Jesús. Y hay una disputa por el trabajo. Y entonces en el final del texto, ya lo vamos a leer, Jesús reprende a Marta. Por eso está allí en la frase los dobles llamados de Dios, porque no le dice Marta solo, dice Marta, Marta, ¿no? Y ahora vamos a explicar por qué. Así que vamos a leer entonces. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Por eso decimos que era la dueña de casa. Marta en arameo quiere decir señora. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Claro, había que alimentar a 16 personas, incluida ella. Y acercándose dijo, y aquí vemos que era una creyente, porque no le dice a Jesús maestro, Jesús, sino Señor. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? O sea, tengo la lengua afuera de tanto trabajar. ¿Por qué Jesús no mueves a esa que te está escuchando ahí, que es mi hermana, y que ha dejado de ayudarme? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Ese verbo turbada aparece por primera vez en toda la Biblia en el lenguaje griego y quiere decir perder la cabeza. O sea, Jesús está diciendo, Marta, perdiste la cabeza o estás fuera de control. Y también la griega que es afanada. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas veces hemos leído este texto y lo hemos circunscrito al problema entre 2 mujeres. Pero uno se pone a pensar, y Lucas, que fue elegido en el siglo XX, por supuesto él murió en el primer siglo, como el mejor historiador, valga la redundancia, de la historia. No se iba a ocupar a poner un problema doméstico en el medio de su evangelio. Entonces nos genera una duda. ¿Por qué está esto entonces? Bueno, quisiera, yo sé que muchos leen la Biblia y se van a acordar. El evangelio de Lucas comienza al principio, capítulo 1, con un viaje. ¿Se acuerdan quién? María va a ver a su
a su prima, porque está embarazada, su prima también, y ya recibe una señal en la voz de su prima, Elizabeth o Isabel, y ella pregunta, que está tan gozosa, que la madre de mi Señor haya venido a mí. El segundo viaje a Jerusalén, ya no con el niño gestación, va María, va José a presentar al niño, porque los primogénitos eran presentados en el templo. ¿Dónde era? De Nazaret a Jerusalén. Y luego hay otro viaje. ¿Cuál es el que sigue Jesús? Cuando tenía 12 años. Y allí, en el medio de la multitud, se pierde, porque lo ven discutiendo, no discutiendo claramente, sino intercambiando mensajes con los doctores de la ley. Los viajes no solamente trajeron un movimiento físico, sino trajeron una convicción espiritual, porque los que vieron a Jesús como niño presentándose en el templo, ¿se acuerdan? Simeón, la profetisa Ana, trajeron noticias que ayudaron a María y José a entender la identidad de Jesús. Pero ahora tenemos un viaje también. O sea, estamos deduciendo que Lucas era especialista en viajes. Y es muy interesante cómo él puso los textos bíblicos. Y del capítulo 9, versículo 51 al 19, es el viaje final de Jesús desde la aldea del norte a la ciudad de Jerusalén y en las aldeas del sur. Entonces podríamos decir que este episodio, el énfasis principal de ese viaje itinerante, según lo que podemos leer, era no realizar señales, sino enseñar a sus discípulos. ¿Cómo lo sabemos? La vuelta a la hoja, empezás a encontrar enseñanza sobre el mundo espiritual oculto. En el capítulo 12 enseña contra la codicia el Señor. Está allí la parábola del rico insensato. En el capítulo 15 está la parábola del hijo pródigo. En el 16 la del mayordomo infiel. Y así podemos seguir. El objetivo del Señor es enseñar acerca del reino de Dios. Y entonces, ahora le voy a pedir a Franco que me va a ayudar con la lectura para repasar esto de la placa que sigue. La enseñanza de Cristo no solo era persuasiva, esa es, Sí. poderosa y urgente, sino verídica y por tanto transformadora, porque cuando Él hablaba, era Dios hablando. Juan 7:16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Según me enseñó el Padre, así habló. También vemos en Juan 8:28. Y en 8:40 de Juan dice, ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Hemos escuchado texto del Evangelio de Juan para ayudarnos. Y en muchas oportunidades Jesús dice que ha venido con un mensaje que no es propio, es de Dios. Y Él vino a revelar a Dios. Y aún también tenemos a Jesús en la parábola de la vid, dice a sus seguidores, no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Y en la oración sacerdotal también Él dice, las palabras que me diste les he hablado. Él se dirige al Padre diciendo esto. Entonces aquí vamos acercándonos a una posibilidad para decir que lo que está enseñando Lucas, con poner ese episodio que aparentemente trata de una discusión doméstica, es que predispone a los lectores que van a seguir leyendo su evangelio, el de Lucas, a que tengan una actitud de alumno tal cual tuvo María a los pies de Jesús. Entonces ya no es el episodio que María es reprendida por Marta y en realidad va a Jesús haciendo una acusación de que él no se ocupaba de que su hermana le ayudara. Vamos a la placa que sigue. Lucas ubica la historia de Betania, de Jesús,
y sus discípulos, aquí por un propósito específico. Intenta poner a sus lectores en la posición de estudiantes, listos a absorber la enseñanza de Jesús en los capítulos que siguen. Muy bien, vamos a la placa que sigue, esa es la que dijimos recién. Está claro entonces que hay una intención del autor, que por supuesto es generada por Dios en el corazón de Lucas, para que todo aquello que lean el relato de María y Marta, que vamos a ver los detalles ahora, se enfrenten a la posibilidad de transformarse en verdaderos alumnos para entender las verdades del reino de los cielos. La oportunidad. Vemos la oportunidad, el punto número 1, donde Lucas dejó su huella en su evangelio y en Hechos, una característica que permea los dos libros. El tema del camino, el evangelio nos lleva de la región de Galilea a la ciudad de Jerusalén. Hechos retoma la historia en Jerusalén y lleva a los lectores a los confines de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien, entonces ahí descubrimos ya, porque Lucas escribió 2 libros de la Biblia, Lucas y Hechos. Y aquí estamos viendo cómo todos los episodios que van a acontecer es el viaje de Jesús desde Galilea hacia la ciudad de Jerusalén. Termina con la entrada triunfal, pero este lugar en Lucas 10 es un episodio previo donde Jesús entra a la pequeña aldea de Betania. Y luego el libro de los Hechos trata de cómo el evangelio se esparce, es el viaje de los creyentes de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y los datos de la familia de María y Marta y Lázaro no solamente se encuentran en el evangelio de Lucas, sino que por lo que sabemos, el Señor también quedó registrado en el evangelio de Juan. Lázaro era un amigo muy íntimo de él, porque cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, habla de que es su amigo y dice que duerme. Por supuesto que en esa expresión se refería a que estaba muerto. Y la reprensión que encontramos en Lucas 10 acerca de Marta está antecedida por la palabra Marta, Marta. Uno dice, el Señor la va a retar, le va a decir que está ocupada en muchas cosas, y en realidad Marta lo que quería en ese momento era sumar a María a su trabajo. El hecho de que el efecto del trabajo la había perjudicado era que ella había perdido sus prioridades. Y la mejor cosa que podía hacer, ya que Jesús pasaba solamente, iba a pasar poco tiempo por Betania, ella perdió la oportunidad de escuchar al Señor porque su corazón estaba llena de la ansiedad. La palabra afán, como dice el libro de Santiago, es aquel que está entre dos aguas, ¿no? El que es inconstante en sus caminos. Y muestra el hecho de María, sentada a los pies del Señor, cuando Marta viene para buscar ayuda, de alguna manera indirecta lo reta a Jesús, un atropello a la personalidad de Jesús, porque le está diciendo de que no se está dando cuenta de que ahí no está recibiendo ayuda. Y entonces una manera en que el Señor va a aprovechar para indicarle cuál es lo mejor. En realidad Marta es como muchos de nosotros. A veces tenemos planes que queremos que el Señor bendiga, pero no ponemos a pensar primero si ese plan nos lo dio el Señor o lo fabricamos nosotros. Y entonces por esa razón, el cristianismo consiste, aparte de amar al Señor y ser salvo por Él, es de servir al Señor. El Señor no está allí contradiciendo el servicio. El contexto inmediato de este episodio es la parábola del buen samaritano. ¿Y cómo termina la parábola del buen samaritano? Diciéndole a aquel que preguntó, que ignoraba, entre comillas, quién era su prójimo, cuando el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. El versículo 37. Pero el servicio cristiano no solamente consiste en hacer, sino según el capítulo el episodio 38 y 42, también consiste en la manera de llevar adelante una vida contemplativa, donde podamos ir al Señor para traer nuestras inquietudes y que Él las chequee y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Así que en este episodio tenemos la oportunidad. Jesús iba a pasar allí
Por supuesto, después, posiblemente, en otro momento llegaría a esa casa, pero era una oportunidad magnífica de aprender del Señor. Sin embargo, Marta la desperdició. Ahora, ¿cuál era el conflicto o la trama de la historia? Eso lo dice el versículo 41 y 42, donde Jesús dice, Marta, Marta, afanada y turbado estás con muchas cosas. Esta expresión, vamos a ver en la placa donde dice la razón por qué se repite el nombre en la Biblia. En la Biblia hay 7 oportunidades en que alguien llamado por Dios se le repite su nombre. La primera vez que ocurre es con Abraham. Abraham. Después acontece con Jacob, luego acontece con Moisés, luego acontece con Samuel, y en la quinta oportunidad es una mujer. Está aquí en este episodio. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús dice Marta, Marta? Vamos a hacer la placa. La reacción de Cristo se produce y ahí está el doble llamado. Marta, Marta, para reflexionar un poco. Y Cristo detecta la realidad que Marta está sintiéndose en ese instante afanada y turbada. Razón por la que se repite un nombre en la Biblia. No hay nada en la Biblia que no tenga importancia. Hay 7 veces en que se menciona un llamamiento doble y Dios lo hace. Cuando aparece un nombre repetido 2 veces, tiene necesariamente una advertencia. Es como si Dios dijese, estate atento, presta mucha atención. Y hay un mensaje inmediatamente después que tiene importancia para él, pero para nosotros también. Y punto B, en la cultura hebrea, es para denotar mucha proximidad e intimidad. Abraham era amigo de Dios, Moisés en la zarza, etc. Ahora es Marta, Marta. Muy bien, así que entonces Marta tenía que ser reprendida porque toda su convulsión interior, sus planes que no se cumplían como ella quería. Si fuera el día de hoy, porque en aquel tiempo no había mesas para comer, comían en divanes o en el suelo, Marta hubiera preparado los mejores manteles, la mejor vajilla. Vieron que en toda casa tenemos la vajilla que usamos todos los días y en un aparador o placar tenemos la vajilla que usamos cuando viene gente a nuestra casa para agasajar. Entonces posiblemente Marta había limpiado plato por plato, había limpiado tenedor por tenedor, había preparado la bebida y lo más, cocinar para 16, era un trabajo arduo. Ahora, ese es, diríamos, el conflicto sucede cuando ella reclama ayuda. Entonces, una posibilidad es que si reclamó ayuda y el Señor la retó, es que ella estaba haciendo más que lo que debía hacer o estaba haciendo algo que no debía hacer. Y eso es lo que el Señor le llevó a decirle, Marta, Marta. Esa palabra quiere decir, Marta, presta atención a lo que te voy a decir. Es lo mismo uso en el contexto cultural de los personajes que mencionamos que sus nombres se repitieron. Así que ella tenía necesidad de escuchar al Señor y esto lo que Jesús la retó no es porque Jesús desaprueba el servicio. Dios quiere un servicio equilibrado. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses? Cuando habla era una iglesia que se había formado en 3 semanas. Y él luego de un tiempo le escribe una carta y habla del testimonio de estos tesalonicenses. Y dice, porque se han convertido de los ídolos a Dios para servir y esperar de los cielos al Señor Jesús. O sea que la vida cristiana incluye el servicio. Por eso Pablo decía en otra oportunidad en el libro de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Lo que el Señor está reprendiendo aquí, y el meollo del conflicto, es cuando nosotros hacemos más de lo que Dios espera que hagamos. O cuando somos parte de un plan donde hemos elaborado nosotros el plan y queremos que el Señor lo bendiga. Lo elaboramos, lo pulimos, lo perfeccionamos y decimos, Señor, bendice mi plan. Pero posiblemente, y yo doy testimonio que muchas veces en mi vida, he actuado así, esperando que esos planes que yo creí que fueran los mejores, que Dios los hiciera.
en realidad en mi vida. Por eso lo que Marta se había equivocado eran sus prioridades. ¿Qué es una prioridad? Es dar preferencia a algo que se escoge entre varias cosas. Ahora, por ejemplo, hay personajes de la Biblia que manifestaron que tenían prioridades en Dios. El rey David dice en el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Era estar en el atrio del Señor, en la casa del Señor. Cuando Pablo también analizaba su vida y manifestaba su propio testimonio en Filipenses 3, él dice, una cosa hago. Y habla de dejar las cosas que quedaron en el pasado, aunque pueden haber sido buenas, pero él decía, extendiéndome a lo que está delante. Así que estamos frente a la alternativa de chequear si nuestro servicio a Dios, si nuestra actitud frente a Él está en condiciones de ser priorizadas. Ahora, hay un requisito necesario para poder tener las prioridades en orden, es tener la mente de Cristo. Por eso Pablo decía a la iglesia en Corinto, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo en la vida de los cristianos la reproduce el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos alguna traba interior que impide el ejercicio del gobierno de Dios en nuestras vidas, es imposible que la mente de Jesucristo, la mente de Cristo en nosotros pueda ayudarnos a determinar las prioridades que deben ser tenidas en cuenta. Y ahora, siguiendo la idea, si es que ese pasaje que leímos nos muestra con claridad que con mucha inteligencia de lo alto, Lucas la dejó puesta allí, no para mostrarnos una reyerta doméstica, sino con el objetivo de ponernos como una figura, como un cuadro dentro del gran cuadro, que las cosas que se iban a suceder, las cosas que Jesucristo iba a enseñar. Y proponiendo allí la figura de María como la figura de cualquier estudiante que va a leer lo que sigue en ese viaje, que concluye ese viaje con la entrada triunfal de Jerusalén de Jesús. Pero el Señor hoy día, y iríamos a las conclusiones, quiere hacer una propuesta para nuestras prioridades. Primer desafío, vamos a leer la placa, si la encontramos, donde dice, prioriza la palabra y escucha a Cristo. Hoy escuchamos muchas voces. Escuchamos las voces de los, lamentablemente a veces de políticos desenfocados, que tienen soluciones a veces mágicas. Otros escuchan las voces de sus propias conciencias que no están iluminadas por el Señor, porque la mente tiene que ser la mente de Cristo, y la mente de Cristo se chequea de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay una voz que tenemos que escuchar como por sobre todas las cosas. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la placa entonces. Jesús hace ahí una propuesta para nuestras prioridades. Primer desafío, prioriza la palabra, escucha a Cristo. Muy bien, ahí está el texto de la Biblia que el Señor manifestó cuando estaba en las luchas del desierto. Falta el pedazo porque ahí está el pan en la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tenemos mucha importancia en nuestras vidas lo que Dios ha revelado. La Biblia genera vida. La vida natural, lo hemos estudiado en el Génesis, y la vida sobrenatural, la que regeneró el Señor cuando nos convertimos a Él. La Biblia genera fe, porque la fe del hombre no se puede poner en cualquier cosa, aunque muchas veces la pone, sino en la palabra de Dios, y eso puede generar la nueva vida. La palabra de Dios genera cambios. La palabra de Dios asusta al diablo. La palabra de Dios permite realizar milagros cuando confiamos en ella. La palabra de Dios sana nuestras heridas. La palabra de Dios edifica nuestro carácter. Transforma nuestras circunstancias. Nos imparte gozo. Nos permite superar la adversidad. Nos permite derrotar la tentación. Infunde esperanza. Libera poder. Limpia nuestras mentes. Hace que las cosas existan. Y garantiza
nuestro futuro para siempre. Uno puede imaginar cualquiera de los textos de la Biblia que tienen que ver con estas afirmaciones, sabiendo que el Señor, como dice su palabra, el que en Él creyere no será avergonzado. Y hay una frase de Stott en la placa que sigue, le pediré a Franco que la lea. John Stott escribió: hay una sola manera de obtener conceptos claros, verdaderos, elevados de Cristo, y es mediante la Biblia. La Biblia es el prisma que descompone la luz de Jesucristo en sus muchos y hermosos colores. La Biblia es el retrato de Jesucristo. Este hermano inglés que murió anciano hace 5 o 6 años, tenía una claridad importantísima para delinear lo que representa la Biblia. Y al final dice, la Biblia es el retrato de Jesús. Y creemos que es verdad. Y la otra parte tenemos una expresión de uno de los predicadores más famosos del siglo XIX, que era compañero de Moody, un famoso evangelista de la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Este era un hermano muy conocido por su libro, Torrey. ¿Está allí puesto? A veces hemos creado un conflicto entre hacer énfasis en la palabra o en el espíritu, pero ese conflicto no debe existir porque son inseparables. La palabra de Dios es la espada del espíritu, dice Torrey. Dijo, la palabra de Dios es llevada a cabo por la palabra y por el espíritu, o mejor dicho, por el espíritu por medio de la palabra. El secreto de la vida efectiva es conocer el poder del espíritu por medio de la palabra. El secreto del servicio efectivo es usar la palabra en el poder del espíritu. El estudio de la Biblia te da conocimiento acerca de Dios, pero la obediencia te da el conocimiento de Dios. Muy buena esa última frase, porque muchas veces hemos sido estudiosos de la Biblia y no se condice en la transformación de nuestro carácter. Y no solo la Biblia debe alimentar nuestra mente, sino que debe llenar nuestro corazón, con el cual se cree, y debe transformar de verdad nuestro carácter. Yo le contaba hace un tiempo que había un pastor que estuvo muchos años aquí entre nosotros, muy querido, el pastor Ana María, y su hijita se enfermó de una enfermedad autoinmune. Se llamaba dermatomiositis. Y una destacada médica de nuestro medio, que ahora está jubilada, le descubrió la enfermedad y la diagnosticó correctamente. Pero Noelia, que era el nombre de la hija de Guillermo y Ángela, no mejoraba. Y eso podía atacar el músculo del corazón y moría. Ella tiene ahora 40 y pico de años, 42, 43. Cuando llegaron a la ciudad de Estados Unidos, donde está el Centro Mundial de Dermatomiositis, le descubrieron que el medicamento no hacía efecto porque algunos medicamentos se absorben por el duodeno, una parte de nuestro intestino. Y ella no lo absorbía. Yo digo que a veces los cristianos comemos mucho la palabra de Dios, pero no tenemos el efecto de su absorción. Entonces el objetivo que Dios le dio originalmente para que traiga sanidad a nuestras vidas queda trunco. ¿Por qué razón? Porque hay impedimentos internos. Así que debemos tener mucho cuidado, no simplemente priorizar la palabra de Dios como si la estuviéramos entronizando y poniéndolo como instrumento idolátrico, porque adoramos solo a Dios, pero dependemos de su palabra en nuestras vidas. Así que el estudio de la Biblia te da conocimiento acerca de Dios y la obediencia te da conocimiento de Dios. Una segunda aplicación de lo que ese día aconteció entre Marta y María, en realidad esa es la audiencia original que escuchó esto, que le hemos leído. Pero nosotros somos la audiencia del siglo XXI, que tenemos que sacar alguna verdad que debe ser contextualizada a nuestro mundo. Y en primer lugar, lo que mismo que el consejo que Dios le dio a Marta, que lo de María no sería quitado, el Señor nos dice a nosotros hoy, prioriza mi palabra. Pero no para alimentar tu mente como un archivo de computadora, sino como algo que moldee tu ser interior y te llene. Pero hay una segunda opción o lección que es prioriza la comunión con Dios.
¿Podemos leerla? Segundo desafío. Prioriza la comunión con Dios. María está ahí a los pies del Señor, en Lucas 10, también en Juan 11:32, para recibir ayuda, y en Juan 12:3, para adorar. Es retratada 3 veces a los pies de Jesús. Vemos que el ejemplo de María, que está puesto como contrapuesto a Marta, en 3 oportunidades citadas en la Biblia. En primer lugar, a los pies de Jesús, en el momento que su hermana trabajaba, para escuchar las verdades del cielo. Todo lo que hemos leído de Juan recién, que Jesús revela lo que el Padre quiere. Pero en Juan 11, cuando su hermano muere, estaban desesperadas las dos. Y recriminándole otra vez a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y allí se nota que también era una mujer de fe, aunque en ese momento estaba también confundida con el Señor, porque se fue al Señor, se puso otra vez a los pies de Jesús y allí recibió la ayuda. Aquel diálogo donde Jesús le pregunta si su hermano iba a resucitar. Ella pensaba en el futuro, pero el Señor lo trajo a la vida, aunque luego después murió de nuevo. Y en Juan 12 vemos a María, esta que también estuvo a los pies del Señor, otra vez a los pies del Señor, trayendo el regalo, un acto de adoración, de un frasco lleno de un perfume valioso. Y allí frente a Jesús, está la foto ahí supuesta, donde secó aún los pies mojados de Jesús con sus cabellos. Por eso, hermanos, amigos, es un privilegio para nosotros pasar tiempo en comunión con Dios. Y si pasamos tiempo en comunión con Dios, la extensión de la comunión se hace hacia nuestros hermanos. Estaba en el retiro de hombres el domingo pasado hasta ahora y nos sentamos a comer con el hermano Leites, la mesa de los que fuimos acá de Rosario. Y entonces él tuvo una frase que me llamó la atención. Él estaba preocupado porque muchos hermanos que pudiendo venir a adorar al Señor in situ, aquí mismo, presencialmente, se quedan en su casa viendo el YouTube. Por supuesto, hay hermanos que no pueden venir, y está muy bien que se queden en su casa participando de esto. Y él decía que el participar por YouTube es lo mismo cuando vemos MasterChef. ¿Alguien vio MasterChef? ¿Una? Vemos exquisitos platos, pero no tenemos posibilidad de tener olfato de la rica comida, no tenemos la posibilidad de degustarla, y vemos que son platos exquisitos. Así pasa con la comunión. Yo me siento muy bendecido cuando vengo a adorar al Señor, aunque a veces no puedo cantar por mi garganta, pero el estar con los hermanos es un bien inapreciable. Por supuesto, deriva primero de estar en comunión con Dios, si no, no tiene sentido la comunión con los hermanos. Si pudiéramos definir, hay muchas definiciones de vida cristiana. Es Cristo en vos, una. O para mí el vivir es Cristo, como decía Pablo. Pero también una definición de la vida cristiana es comunión íntima con Dios. Comunión íntima con Dios. Así que el desafío del Señor, en esta mañana viendo el extraño episodio que aconteció puertas adentro de un lugar en Betania, que posiblemente tenían medios, porque ¿dónde iban a entrar casi 20 personas en la casa de María y Marta? El Señor nos llama la atención. Prioricemos su palabra. Prioricemos nuestra comunión con Él. Y en tercer lugar y último, prioricemos la vida de humildad. Una de las maneras que proféticamente se llamó a Jesús antes de su venida, por ejemplo, el profeta Isaías dijo en el capítulo 42, he aquí, hablando Dios, mi siervo. Priorizando la humildad, porque Dios dice, lo hemos repetido muchas veces aquí, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un teólogo español que me gusta escuchar y leer, que tiene esta frase. La dice en español, por supuesto, el mismo español que tenemos nosotros, pero en el lenguaje europeo. Dice, la Iglesia
de Jesucristo está sobrada de grandes. Quiere decir, está llena de grandes. Lo que tenemos que tener es una iglesia llena de siervos. Por eso cuando Pablo escribía en 1 Corintios 4, una iglesia con 1.000.000 de problemas, y dice en el capítulo 4, dice esta frase: téngannos los hombres, ¿cómo sigue? ¿Como el apóstol número 1 a mí? No. Él dice: téngannos los hombres como servidores de Cristo. Qué expresión de alguien que podía, si hay alguien que podía tener algún tipo de jerarquía, aunque la Biblia condena la jerarquía esta, era el apóstol Pablo. Él llegó un momento que casi no tenía lugar en el mundo donde no había ido. Y él se proponía ir a España cuando escribe la carta a los romanos. Y le escribe la carta a los romanos porque era el trampolín para que conocieran de su persona, para que él siguiera sirviendo al Señor. Así que, hermanos, el desafío de esta mañana, la propuesta que el Señor nos hace es: deleitémonos en escuchar la voz de Cristo. En su palabra, amemos su palabra. Antiguamente éramos considerados los creyentes en Argentina, los hombres, incluyendo mujeres, del libro. Pero hoy, lamentablemente, ha descendido estrepitosamente la lectura del libro de Dios. Y por supuesto, no somos contagiados con los valores que el libro de Dios quiere llevar a nuestras vidas. Segundo desafío: prioricemos la comunión con Dios. Es un bien inapreciable. Y luego de disfrutar la comunión con Dios, se da como un elemento natural, como una cascada que va cayendo, la comunión con los hermanos. Por eso la vida cristiana es comunión íntima con Dios y con nuestros hermanos. Y por último, prioricemos el servicio humilde. Aquellas cosas que hacemos cuando nadie ve. Cuando metemos la mano en el bolsillo, cuando prestamos oído, cuando hacemos llamadas telefónicas a gente que nos necesita. O a veces somos nosotros los que necesitamos. Y siempre hay una mano ayudadora. Aquellos que se resisten a imponer un plan propio y buscan el plan de Dios. Y siempre el plan de Dios es bendecirnos, traernos palabras de consuelo, de ánimo y de estímulo. Que Dios nos bendiga entonces en este tiempo para imitar a María en ese portal del comienzo del viaje último de Jesús, de Lucas 9 al 19. Y entender que ese texto no está allí simplemente para ver que dos hermanas peleaban. Eso es muy común. Si yo he peleado con mi hermana tantas veces, ¿no? Pero este caso es para que el Señor pusiera ese episodio, para decir a los que leyeran el Evangelio de Lucas: miren, tomen la actitud de alumno, como la tuvo María, debajo de mis pies, para recibir mi bendición. Y la recibiremos. Nos ponemos de pie y nos despedimos, hermanos, en oración. Señor nuestro Dios, gracias, porque cuando leemos tu palabra, a veces, si no investigamos mucho, no entendemos por qué esos episodios que nos parecen tontos están puestos ahí. Pero no hay nada tonto en tu palabra, Señor. No hay nada que no tenga sentido. Como cuando tú pusiste este episodio de diferencia entre dos hermanas. Aquella que trabajaba de más y aquella que estaba a tus pies, escuchando tu voz. Ayúdanos, Señor, a tomar ejemplo para que la misma actitud de alumno que tuvo María la sigamos teniendo nosotros. Para que así, Señor, nuestra vida pueda prosperar bajo tu bendición. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.